Hola, bienvenido a este nuevo video. El día de hoy estaremos retomando la serie que iniciamos hace algunas semanas acerca de React Native. En estas últimas semanas no había tenido mucho tiempo como para continuar esta serie, pero aquí estamos de regreso. Cabe mencionar que la idea original era realizar esta serie mediante directos en YouTube, pero por cuestiones de tiempo no había podido realizarla, así que he decidido sacar esta serie de manera más frecuente, a lo mejor 2 o 3 videos por semana, para que puedas obtener el contenido de igual forma. Algo que también te quiero comentar antes de comenzar con este video es que te suscribas a este canal para que puedas seguir obteniendo todo el valor que voy a estar compartiendo contigo en los próximos videos. Sin más por el momento, comencemos con este video. Bueno, algo que les sucede a muchos desarrolladores cuando intentan aprender React Native es entender cómo es que funciona React Native en sí mismo, qué procedimientos sigue React Native para poder llevar a cabo y poder crear las herramientas y crear las aplicaciones que nosotros necesitemos. Recordemos que React Native nos permite desarrollar aplicaciones nativas, entonces una duda lógica sería preguntarnos cómo es posible que con una tecnología nosotros podamos crear múltiples aplicaciones. Y bueno, en el video del día de hoy lo vamos a explicar de forma sencilla y entendible. En primer lugar, nosotros tenemos que separar dos cosas. Lo primero es React y la segunda parte es React Native. React.js es la librería desarrollada por Facebook que nos permite construir o crear interfaces de usuario. Es la librería que nosotros vamos a utilizar para manejar, por así decirlo, la lógica de nuestra aplicación. Decidir qué sucede cuando algún usuario presiona algún botón, por ejemplo, o decidir qué realizar cuando alguien quiere realizar alguna acción en nuestra aplicación. Usualmente React es utilizado para el desarrollo de aplicaciones web, ya sea aplicaciones web progresivas o aplicaciones single page. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a poder crear aplicaciones para la web con React, que ese es su principal uso. Otra cosa que tiene React es que tenemos un método render que nos permite montar nuestra aplicación sobre alguna tecnología web ya existente. Por ejemplo, nosotros en general en la web tendremos documentos HTML. Entonces nosotros vamos a poder montar nuestra aplicación de JavaScript y en específico de React sobre este documento y poder ahí tener nuestra aplicación súper completa. Y por último, la característica más importante de React es que es agnóstico a la plataforma, lo que significa que nosotros podemos crear una aplicación y luego a través de un backend, a lo mejor un backend que está en Python o en Node.js o en PHP, nosotros podamos conectarla y poder empezar a consumir los servicios que tengamos en ese backend. Por otro lado, nosotros tendremos React Native, que es la herramienta que me trae esta colección de componentes que me permiten crear las interfaces de usuario que nosotros vemos en las aplicaciones móviles. Estos componentes o esta colección de componentes se compila a widgets nativos. Esto significa que todos los elementos que veamos en la interfaz de nuestra aplicación van a ser elementos nativos que nosotros podríamos haber creado de forma nativa con algún lenguaje nativo para aplicaciones móviles. Esto es muy importante porque impacta directamente en el rendimiento. Esto nos da la posibilidad de que las aplicaciones hechas con React Native sean o tengan un rendimiento muy similar a lo que tendría una aplicación nativa. En tercer lugar, en React Native tendremos que las APIs nativas de la plataforma, es decir, del sistema operativo iOS o Android, se exponen a JavaScript. Esto significa que nosotros vamos a poder hacer uso de las características de cada sistema operativo y en específico acceder a las características de hardware del dispositivo, por ejemplo, acceder a la cámara, acceder a los sensores, acceder a las diferentes características que tenga el dispositivo como la huella digital o cosas por ese estilo.
todas las características del dispositivo vamos a poder accesarlas a través de JavaScript. Y por último, JavaScript conecta nuestro código, o en específico React Native conecta nuestro código JavaScript con el código nativo de la plataforma. Esto nos da una posibilidad de que nosotros podamos directamente el código de JavaScript correrlo en nuestro dispositivo y obtener un rendimiento muy similar a como lo tendríamos en una aplicación nativa. Combinando estos dos elementos, React y React Native, nosotros podremos crear aplicaciones casi nativas. Digo casi porque hay ciertos elementos que a lo mejor no son tan nativos, pero son casi nativas. Tienen un rendimiento muy similar a lo nativo. Y con la ventaja de que solamente estaremos creando una aplicación que pueda ser publicada en la App Store, en la Play Store, en las tiendas de aplicaciones de la mayoría de los dispositivos del mundo. Bueno, y aquí nosotros ya veremos algún ejemplo más detallado. Nosotros en React Native tendremos código muy similar a este estilo. Quizás para nosotros que no sabemos JavaScript, o si sabemos JavaScript y sabemos qué es lo que dice aquí, esto básicamente es una función, una forma que nosotros tenemos en JavaScript para declarar una función. Esta función, como nosotros vemos, regresa algo. Notemos que la función en JavaScript se abre con los paréntesis y se cierra con los paréntesis. Eso nos indica que dentro de estos paréntesis podremos tener lo que nosotros necesitemos. Por otro lado, este return, en este caso, como ya estamos utilizando React Native, nos regresa un view. Si nosotros hemos programado en diferentes aplicaciones móviles o hemos hecho uso de algunas tecnologías que usen vistas, pues entenderemos que esto es, digamos, nuestra interfaz o es el componente que engloba todos los elementos de nuestra interfaz. Tendremos nuestra vista y dentro de esa vista tendremos un text, que no hay que ser científicos para darnos cuenta que este text hace referencia a un texto y que vamos a poder mostrar un mensaje, que en este caso es Hello World. Aquí lo importante es que entendamos que este código que veremos aquí no es el código que estaremos utilizando en nuestra aplicación nativa. Este código, cuando nosotros creemos nuestra aplicación, se nos compilará a una aplicación nativa real. Nosotros, si lo viéramos de alguna forma, este código se convertiría a una aplicación, por ejemplo, de Java en el caso de Android o Objective-C en el caso de iOS. Nosotros a partir de este código crearemos una aplicación nativa real. Esto significa que las vistas son compiladas. Nosotros vamos a poder compilar esas vistas y tener el rendimiento de una aplicación nativa. Otra parte importante, y ya en específico, si nosotros sabemos de HTML o de React, es que por ejemplo en React tendremos algo que son los divs, que me permite englobar otros elementos de mi interfaz y crear esta especie como de vistas. Cosas similares también tenemos en Android y en iOS. Por ejemplo, en Android tenemos Android.view para la parte de las vistas, o en iOS si utilizamos SwiftUI tendremos algo como de este estilo, MyView, View, por ejemplo, una estructura que hereda de View. En el caso de React Native, nosotros podemos tener simplemente algo como esto, un view que nos dirá que podemos contener diferentes elementos de nuestra interfaz. Ya para verlo más a fondo, pongamos un input que nosotros trabajaríamos con HTML. En Android lo trabajaríamos de esta forma, edit text. En iOS lo trabajaríamos así, text field. Y por último en React Native se trabajaría de esta forma, text input. Como vemos, no es tan difícil. React Native nos provee de una sintaxis bastante declarativa para simplemente poner el nombre de un componente y empezar a utilizarlo. Esa es la característica de React Native. Por otro lado, ¿qué pasa con la parte lógica de la aplicación? Nosotros hablábamos de que con React Native nosotros podemos solamente obtener los componentes que se mostrarán en mi aplicación. Pero ¿qué pasa con la parte lógica? ¿Qué pasa si yo necesito empezar a consumir alguna API o necesito agregar componentes
más lógicos que realicen ciertas acciones. Bueno, pues para eso nosotros tenemos lo que se conoce como el Native App o la aplicación ya nativa, que es ya el comprimido de todos los elementos que tendremos como resultado de nuestro código. Si nosotros vemos nuestro código, que es este apartado de aquí, que dice nuestro código consta de dos partes: el UI, o la parte que nos proporciona React Native para manejar la interfaz de usuario, las vistas, los inputs como ahorita vimos y los demás elementos. Y por otro lado tendremos el código JavaScript, el código que nos permitirá gestionar toda la lógica de nuestra aplicación. Como tal, y como lo mencionamos, la vista se compila y obtenemos vistas compiladas, que van a ser vistas nativas de cualquier aplicación, ya sea de Android o de iOS. Pero por otro lado, nosotros tendremos código de JavaScript, que el código de JavaScript se va a pasar tal y como está, y ese código va a ser ejecutado por el JavaScript Core, que en resumen es una máquina virtual que nos permite ejecutar ese código de JavaScript y utilizarlo como si fuera de forma nativa. Pero para poder utilizarlo de esa manera nosotros necesitamos de un puente o de un bridge. Este bridge es el que mencionamos, que va a ser la conexión entre mi código de JavaScript y los módulos nativos de la plataforma. Notemos que ese bridge no solamente funciona para ejecutar nuestro código, sino también para que nosotros mediante JavaScript podamos acceder a las características de hardware de nuestros dispositivos y a lo que se conoce como los módulos nativos, ya sea de Android o de iOS. Entonces, resumiendo, esta sería el resultado de mi aplicación. Yo tendría una aplicación nativa que tiene una parte donde están las vistas que yo voy a poder mostrar en mi aplicación, otra parte del código de JavaScript que me va a servir para gestionar la lógica de mi aplicación, y por otro lado los elementos que harán posible la parte de React Native, incluyendo el bridge para correr mi código de JavaScript y combinarlo con los módulos nativos. Bueno, eso en general ha sido nuestra forma de explicar cómo es que funciona React Native. Este video básicamente era para solventar algunas dudas que puedan surgir en cuanto al funcionamiento de React Native en futuros episodios. El día de hoy, algo que también quería comentar con ustedes es que cuando realizamos la instalación de nuestro entorno de desarrollo de React Native, nosotros lo realizamos con el React Native CLI. Otra forma que nosotros también tenemos disponible es utilizar Expo. Expo es una herramienta que funciona un poquito diferente a cómo funciona esto que estamos explicando, pero lo podemos trabajar como si funcionara de igual forma. ¿Cómo es eso de Expo? ¿A qué nos referimos cuando utilizamos Expo? Bueno, cuando nosotros nos referimos a que estamos utilizando Expo, nosotros nos referiremos a que vamos a utilizar los servicios de esta herramienta para poder lanzar o para poder iniciar nuestra aplicación de una forma más sencilla. Tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja es que si nosotros nos dimos cuenta cuando iniciamos nuestro entorno de desarrollo, cuando configuramos todo, es un proceso un poquito largo. Y ese proceso puede ser incluso más complicado entre más módulos queramos como implementar en nuestro código. La ventaja que tiene Expo es que nosotros podemos ahorrarnos casi esa configuración simplemente poniendo algunos comandos. Por ejemplo, nosotros podríamos poner npm install -g expo CLI y de esa forma ya tendríamos instaladas casi todas las herramientas que nosotros necesitemos de Expo, y luego simplemente con un comando poder yo inicializar mi aplicación. Este comando va a ser de esta manera. De hecho, voy a entrar aquí a mi carpeta de desarrollo. Voy a entrar a un proyecto que yo ya tenga disponible con Expo, que en este caso lo llame así, Awesome Project Expo, y como tal ese proyecto ya tiene inicializado mi proyecto de Expo.
Ahora simplemente lo que yo podría hacer, por ejemplo, es correr npm run iOS, por ejemplo. Y esto lo que haría sería iniciar mi servicio de Expo, y luego lo que haría sería abrir mi emulador de iOS, que en este caso está aquí disponible. Y bueno, nos abriría también una pestaña en el navegador donde yo puedo ver todo lo que está sucediendo en mi aplicación. Puedo ver que tengo forma, por ejemplo, desde un dispositivo que yo necesite utilizar externo, digamos, escanear o instalar la aplicación de Expo en mi dispositivo y escanear el código QR y empezar a utilizarla y empezar a probarla. Esa es otra de las ventajas de Expo. Pero como vemos, básicamente fue bastante sencillo. Con Expo simplemente instalo la herramienta, el Expo CLI, luego inicializo mi proyecto y le doy npm run iOS, por ejemplo, o npm run Android, como vemos acá. Y eso básicamente iniciaría mi proyecto. Ahora yo simplemente tendría que ir a la carpeta de mi código y abrirlo con un editor de código para empezar a trabajar y empezar a crear mi aplicación. Esa es una de las ventajas, o la mayoría de las ventajas que tenemos con Expo. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas que tenemos es que si nosotros queremos hacer un uso intensivo, queremos modificar cosas de los módulos nativos, nosotros no podríamos realizarlo. Nosotros tenemos una alternativa que es a lo mejor iniciar nuestra aplicación con Expo y luego hacer un eject. ¿Eso qué significa? Que convertimos nuestro código que está en la herramienta de Expo a lo que haríamos con React Native CLI, que fue la forma que utilizamos para la instalación. Ambas formas funcionan exactamente igual. Una vez que ya tenemos instalado todo, si lo realizamos con React Native CLI, nos daremos cuenta que funcionan exactamente de la misma manera. No hay como tal diferencia, nada más a lo mejor que la instalación de los módulos nativos o cosas así es un poquito diferente. Pero en esta serie lo importante es que estaremos viendo React Native CLI, que es como la forma un poquito más compleja. Expo ya tiene todo integrado para que podamos empezar a trabajar, pero realmente si queremos como modificar algunas cosas no podemos realizar. Entonces lo haremos con el React Native CLI para que veamos cómo se realizaría en ese caso. Notemos que con Expo también podemos eyectar y empezar a construir esa aplicación como si lo hubiéramos hecho de la otra manera. Entonces bueno, esto es más que nada como un pequeño resumen de cómo funciona Expo y sus diferencias con React Native CLI. Esto fue Expo. Ahora pasemos a cómo sería con mi React Native CLI. De hecho, ese fue el que realizamos en la instalación de las librerías, que fue el primer episodio, en la instalación de nuestro entorno de desarrollo. Entonces aquí voy a ir a mi proyecto de React Native CLI y funcionaría exactamente de la misma manera. Yo puedo poner npm run iOS y iniciaría mi proyecto con el React Native CLI. Si nos damos cuenta, los comandos son diferentes y realiza procedimientos diferentes. En el React Native CLI nosotros abrimos Metro, que es el bundler que me permite correr mi aplicación. Y si nos damos cuenta, el comando que se usó es React Native run iOS. Mientras que con Expo lo que nosotros hicimos fue poner esto, Expo start --iOS. Son dos comandos diferentes. Y si nos damos cuenta, es prácticamente lo mismo. Nosotros tenemos nuestro proyecto funcionando correctamente. Vemos que funciona de la misma forma. Esta es la forma clásica de React Native, que nos instala las cosas básicas de React Native y nos da una bienvenida como un poquito más interesante. Por el otro lado, si vimos la aplicación que nos genera Expo, era como un mensaje simplemente, como de que ya podemos empezar a trabajar. Entonces esas han sido las diferencias que tenemos entre Expo y React Native CLI. Nosotros en esta serie estaremos viendo React Native CLI para añadirle un poquito más de complejidad y si nos encontramos con algún problema, saber cómo resolverlo. Entonces bueno, eso ha sido más que nada todo lo relacionado al episodio del día de hoy. Te recomiendo que me sigas en mis redes sociales porque puedes
encontrar contenido que quizás te parezca interesante. Y también me gustaría que te suscribieras a este canal para que pudieras obtener todo el contenido de tan alto valor que estaré compartiendo próximamente. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente episodio.